Y decíamos, vamos a tener un debate que nos parece muy interesante darlo y que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para comprender, para entender la problemática de los movimientos sociales, de las protestas sociales? Y para ello nos parecía muy pertinente invitar a dos legisladores de la provincia que tienen miradas bastante contrapuestas. Uno presupone en relación a este punto, y uno de los diputados invitados está acá en el piso. Ya lo presentábamos recién al diputado Rodolfo Schuar, del bloque del Partido del Trabajo y del Pueblo, interbloque del Frente Chaqueño, y Darío Vasilev Ivanov del Frente Integrador, que lo vamos a saludar ahora, que está en línea telefónica. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Buen día al equipo de la radio, a Rodolfo, a toda la audiencia. Buen día a todos. El primer disparador, se me ocurre, Darío, en relación a esto, tiene que ver cómo explicamos el hecho de la recurrente, de la persistente protesta social y que se expresa en la provincia a partir de cortes de calle. ¿Cuál es su mirada acerca de esto? Sí, en principio hay que aclarar varias cuestiones. Una de ellas es de que desde el Frente Integrador nosotros, en principio, no estamos en contra de que la gente se organice, mucho menos de que reclame un derecho. Eso es un derecho constitucionalmente establecido, garantido, que tiene que ver con peticionar ante las autoridades. Ahora bien, a lo largo de los últimos años, prácticamente desde el advenimiento de la democracia, y se fue incrementando, vemos de que la forma y o metodología de ese reclamo se transformó en una costumbre de que sea a partir de un delito. Ahí es donde nosotros marcamos la diferencia y marcamos un poco, nos diferenciamos del resto de los bloques y o partidos políticos con representación mayoritaria, no solamente acá en el Chaco, en la Argentina, manifestando claramente que nosotros queremos de que a partir de sea o no justo un reclamo, no se lo lleve adelante a partir de una conducta tipificada en el Código Penal, que es un delito, porque todo ello no solo conlleva en sí mismo la actividad delictual, sino también un perjuicio hacia terceros que vienen siendo los perjudicados, mucho más en la ciudad de Resistencia, que lo vemos a diario, en donde se colapsa el tránsito, donde los trabajadores no pueden llegar a su lugar de trabajo, donde en el interior se ve que hasta en algunos casos no pueden ni pasar ambulancias con gente o pacientes que tienen que dirigirse a nosocomios de mayor complejidad, etcétera, etcétera. Entonces, vaya ahí la primera reflexión y la primera diferenciación respecto de lo que otros entienden. Y segundo, y esto se fue incrementando y agravando la situación, a partir de que desde el advenimiento de la democracia prácticamente vivimos con una única receta, que tiene que ver con el clientelismo político y seguir sumiendo a la gente en la pobreza, en la indigencia, a partir de políticas emergentes para la emergencia, con las cuales no estamos en contra, pero sí entendemos de que no puede ser la única receta, no puede ser la única forma de atacar y o pretender resolver el problema, sino que debe haber políticas a mediano y largo plazo que permitan ir saliendo de ese tipo de acciones, para que el día de mañana esa gente no dependa ni de un puntero político, ni de un gobierno y un partido de turno, sino de su capacitación y formación e inserción en el mercado laboral. Rodolfo, otra de las cuestiones. Está muy bien, Darío, se entiende su planteo. Rodolfo, me imagino que debe tener una mirada diferente, distinta a la que está planteando el diputado Darío Vasilev Ivanov. Sí, lo primero que habría que decir es que el piquete es una herramienta, una forma de lucha que expresa un síntoma. Hay piquete de la pobreza y piquete de la abundancia. Podemos dar ejemplo de ello. Para algunos el de la abundancia está bien y el de la pobreza está mal. Pero lo que hay que ir de fondo es que si es un síntoma, hay que ver un síntoma de qué. Porque si efectivamente desde el 83 para adelante se ha ido intensificando formas de lucha del protagonismo popular en las calles, reclamando respuestas,
tiene que ver con la estructura productiva de un país y qué es lo que está pasando y quiénes se quedan con la riqueza. Porque la gran discusión es esa. Si nosotros producimos en el país para 400 millones de habitantes alimentos, tenemos 44 millones aproximadamente en la Argentina y la mitad padece hambre, nos cierra esta ecuación. Entonces no es que hay que producir más, hay que ver lo que se produce, quiénes se quedan, quiénes se benefician y a dónde van. Entonces en un país agroexportador, donde la cadena de precios empieza por los terratenientes que cobran hasta el 40% por adelantado el alquiler al que va a producir en el campo, no aportan por ello, cambian después en dólares y se lo llevan afuera, ese es el primer eslabón de la cadena. Si después hay 20 monopolios que producen lo principal de los productos de la Argentina, sobre todo la alimentación, si después vemos que hay monopolios extranjeros que son los que llevan hacia afuera, venden hacia afuera, no como en la época de Perón, que había el IAPI y el Estado era el que exportaba, sino monopolios extranjeros que exportan y se quedan con la parte de León, y encima tenemos que pagar los precios internos al precio valor dólar por esta característica, cuando no tenemos por qué hacerlo así, porque tenemos precios propios. Si además está la cadena de comercialización, como los grandes hipermercados, bueno, tenemos un problema que tenemos que ver que el síntoma cuál es, ¿qué expresa? Expresa lo que vos decías hace un momento, tenemos en el conurbano el 52% de la pobreza. Yo creo que tiene que dar gracias a que existen miles de merenderos en la provincia, porque si no hubiera estallado la Argentina y Resistencia y el Chaco. Las organizaciones que nosotros impulsamos, como la Corriente Clasista y Combativa, o la Federación Nacional Campesina, o los movimientos originarios en lucha, organizadamente y con lo que se consiguió con luchas justas, en esos merenderos a 40.000 personas en el Chaco. 3 días a la semana, que muchas veces es la única comida. Ahora, eso es que se consiguió en una marcha de 6.000 personas caminando 174 kilómetros en el último año del gobierno de Macri, diciendo el Chaco dice basta. Y precisamente se hizo una marcha para no cortar rutas y calles, porque se entiende que efectivamente molesta, pero hay que encontrar la forma de quienes no trabajan en una fábrica y pueden hacer un paro y necesitan visibilizar cuál es su situación. Hicimos una marcha caminando, y digo caminando hicimos porque personalmente caminé esos 174 kilómetros, y después tuvimos un acampe de 7 días en el Parque 2 de Febrero, y la municipalidad felicitó por cómo quedó el parque después que 6.000 personas acamparon ahí. Entonces se buscan formas de no molestar, pero bueno, pero acá hay una colisión de intereses, como decía, no lo decía así Darío, pero acá hay el derecho a transitar, pero está el derecho a alimentarse, a tener educación, a tener salud y a tener vivienda. Entonces hay una colisión de intereses y hay que encontrar cuál es la forma de expresarse. Nosotros hemos ido buscando las marchas y han sido multitudinarias, tratando de no interrumpir el tránsito, pero hay veces que es inevitable. Ahora lo que tenemos que discutir de fondo es qué está pasando en la Argentina, que se produce récord de producción y resulta que crece el hambre. Darío, ¿le encuentro alguna explicación a propósito de lo que está marcando el diputado Joar? ¿Por qué, pese a tener más producción, tenemos tanta estadística en relación al tema de la pobreza, 52% de pobres en el Gran Resistencia, entre ellos 19% de indigencia? Primero y principal, marco una diferencia. Nosotros estamos totalmente en contra de piquetes de ricos, de pobres. O sea, nosotros no avalamos ni hacemos diferencias en quién lleva adelante la actividad delictual. ¿La protesta del campo, el tractorazo del campo están en contra hoy, Darío? Todo piquete es ilegal, o sea, todo corte de ruta tipificado en el Código Penal. Nosotros no hacemos diferencia y somos coherentes. Por eso yo te decía que hay reclamos desde movimientos sociales, desde el campo, del que fuere, que son justos. Lo que nosotros planteamos es de que la forma de reclamo no debe ser un delito, primero y principal. Eso muy claramente. Y segundo, tiene que ver también con la pregunta que vos me hacías respecto a por qué sigue con tanta producción, tanto ingreso de divisa, etcétera, etcétera, el pueblo argentino sumido en la pobreza. ¿Y por qué
a lo largo de los últimos años se va incrementando la política clientelar. Le mantienen o sumen a la gente en la pobreza sin formación, sin capacitación, sin generación de empleo, sin promociones impositivas, sin proyectos que tengan que ver con fomentar la pyme, una empresa y o la erradicación industrial, para generar empleo genuino. Entonces, todos los recursos que se recaudan creando nuevos impuestos, ahora hasta la potencialidad de tu ganancia quieren plantear como nuevo impuesto, va sumido a planes de emergencia, planes que mantienen y sumen a la gente en la pobreza. Entonces, ahí también una diferenciación. Nosotros en 10 días aproximadamente, 2 semanas, vamos a presentar un proyecto de ley que aborda justamente esta problemática, que es de alguna manera un diseño, un programa para que a mediano y largo plazo todo este asistencialismo y el clientelismo político que se genera y se ve a lo largo de los años se transforme en formación, capacitación e inserción laboral de la gente, para que el día de mañana dejen de ser beneficiarios de un plan social y se conviertan en personas que puedan generar o prestar un trabajo genuino y bien remunerado. Rodolfo, ahí es el problema, porque es muy bueno que haya políticas de emergencia cuando hay hambre, sin duda, cuando hay tanto desempleo, sin duda. Ahora, venimos a lo largo de las últimas décadas aplicando una misma receta para atacar el problema, que lo único que hace es seguir sumiendo a la gente en la indigencia, en la pobreza. Muchos de ellos son rehenes de pseudos dirigentes que después vos lo ves vacacionando en el exterior con vehículos de millones. ¿Por qué? Porque hacen de la necesidad de la gente un negocio. Un negocio, lo vimos en un sinfín de notas de prensa. Entonces también nosotros queremos plantear no solamente el conflicto en sí mismo del corte de una calle, de una ruta como actividad delictiva, sino también que se diseñen e implementen políticas públicas a mediano y largo plazo para que el día de mañana esa madre, ese padre de familia que hoy vive a partir de un plan y vive de manera indigente, pueda estar capacitado, formado y con todas las herramientas al alcance de su mano, a los efectos de que no dependa más de ningún dirigente o puntero de turno, porque eso lo venimos viendo. Y segundo, la verdad que uno como ciudadano del Chaco no ve esa predisposición que dice el diputado respecto a que tratan de que la protesta social se lleve adelante a partir de un lugar o de una forma que no moleste a la gente. Muy por el contrario, cada vez somos más rehenes de ese tipo de prácticas que en algunos casos son muy violentas. Hemos visto un montón de ejemplos en ese sentido a ciudadanos que fueron atacados. Se prendió acá en el norte fuego a un camión, están tomados, se toman juzgados, se tienen de rehén a funcionarios del Poder Judicial. Ahora el hospital de Pompeya estaba tomado, el juzgado del norte acá también, el Multifuero. Entonces, acá lo que planteamos nosotros es de que se respete a la ley y se conviva pacíficamente, y eso no quiere decir que no se reclame ni organice la gente para que el Estado lleve adelante políticas públicas que den respuesta a sus necesidades. Sin duda que eso hay que hacer, yo estoy convencido de eso. Ahora bien, la metodología no puede ser, porque cada vez la situación se torna mucho más violenta, la crispación y el enfrentamiento social es muy grande. Le vamos a preguntar, diputado, le vamos a preguntar a su colega Rodolfo Ayuar qué piensa, ¿no?, acerca de la metodología, en donde Darío hacía mucho hincapié, si no habría que modificarla. Él se lo nota muy preocupado en relación a la metodología. Sí, primero se generaliza y se mezclan muchos temas que son distintos. Hay temas que él citó que tienen que ver con la justicia, la falta de justicia en el interior, que es un tema alarmante. Respecto, para no dejar cosas colgadas, respecto a las capacitaciones, nosotros hemos construido viviendas populares. Se han capacitado centenares de compañeros en la construcción, en la instalación eléctrica, en la instalación sanitaria. Hemos hecho semilleros
estamos impulsando la producción de cerdos. O sea, en esta situación el mientras tanto, ¿qué sería el mientras? Esto es el mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto se hacen los cambios de fondo, lo que dije antes, y Darío no dijo nada. Entonces, si digo que acá hay 40% de arriendo en la Argentina, bueno, ¿qué opina él de eso? Él conoce bien ahí cómo hay gente que ha acumulado tierra y de qué manera acumuló tierras, sobre todo algunos abogados en la zona del impenetrable. Entonces, ¿qué hacen con esas tierras? ¿Qué hacen los que arriendan la tierra? Esa plata que tienen cambian a dólares y se la llevan se la fugan al exterior. ¿Qué opina de los fugadores de fondo? ¿Qué opinan de los que manejan los puertos con bandera extranjera y se llevan 1/3 de la producción de la Argentina, que no la declaran y no pagan un solo impuesto? Esas son las cosas de fondo que llevan al síntoma de una fiebre, que significa tener que buscar formas de lucha. Bien, yo hasta ahora de todo lo que han criticado esa forma de lucha, que nosotros tratamos de minimizarla, como expliqué anteriormente, y no nos hacemos cargo de otras cosas, como nos hará cargo él de la actitud de todos los diputados. Bueno, ¿cuál sería una forma en que los que no están trabajando en un lugar concreto pueden manifestarse para ser oídos? Porque si no, no son escuchados y no hay ningún tipo de respuesta, y esto se va a agudizar porque se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reconocer y legalizar una estafa, donde el propio expresidente reconoció que se los dio a los bancos, que se la llevaron fuera del país. Entonces nos vienen a decir hoy, con 142 burócratas del Fondo Monetario dirigido por un inglés, que no nos va a dar cada 3 meses un control. No, cada 3 meses nos va a dar la libreta, el control es diario. En la libreta nos va a decir, señores, ustedes se pasaron de acá, se pasaron de allá, hay que tomar más medidas. Bueno, creemos que eso es absolutamente injusto. Y hablando de delito, es un delito acordar un crédito internacional para fuera de la Cámara de Diputados y Senadores. Me gustaría qué opina el diputado en relación a eso, porque es un delito que condiciona absolutamente a la Argentina. Darío. Sí, a ver, primero respecto a lo que es el endeudamiento que llevó adelante el gobierno anterior y la fuga de capital, estamos totalmente en contra, nos hemos pronunciado claramente. Lo que es evasión impositiva, por supuesto que no estamos de ninguna manera de acuerdo con ningún tipo de actividad delictual. Ahora bien, también nosotros no podemos vivir en un país, en una provincia, en donde todo aquel que quiera llevar adelante una inversión, que quiera radicar una empresa, una industria, tengamos que estar como única receta e idea del Estado creando un nuevo impuesto y o bien aumentando el ya existente, porque hoy por hoy lo que son cargas y contribuciones patronales, lo que son los valores de costos energéticos, insumos, etcétera, etcétera, hacen de que cada vez sea menor el interés de la gente que viene a agregar valor agregado a la provincia, esté menos incentivada y con menos ganas y se van. Entonces, no hay que ir a los extremos de criminalizar a la gente por el solo hecho de tener dinero. Muy por el contrario, la gente que hizo en su vida y progresó producto de un trabajo, de una empresa, lo que fuere, no tengo por qué estar criticándola porque le haya ido bien. La verdad que no comparto en absolutamente nada lo que plantea desde ese ámbito. La idea es nivelar para arriba y si hay alguien que le vaya bien porque trabajó, porque invirtió, porque le fue bien, y bienvenido sea, porque eso genera valor agregado en origen, genera empleo, genera erradicación industrial, genera un montón de cuestiones beneficiosas para la República Argentina y para la sociedad argentina. Pero Darío, hay un punto ahí. La estigmatizo. Darío, hay un aspecto ahí que sería interesante remarcar, que según estadísticas oficiales, el sector más poderoso, el más rico del país, cada vez es más rico, y sin embargo esa circunstancia de teoría del derrame no se termina concretando, porque de hecho el sector más pobre de nuestro país, según este indicador del INDEC, cada vez es más pobre. ¿Por qué considera que no se está aplicando esa teoría del derrame que usted dice? Gobernar es establecer prioridades. Si la plata alcanzaría para todo, y fácil sería, porque la distribuís y está todo resuelto. Como hoy por hoy estamos en una situación en donde, de alguna manera, vos tenés que establecer cuáles son las áreas, materias o cuestiones que tenés que afrontar con recursos del Estado, ahí es donde nosotros planteamos de que la gran mayoría de los recursos que recauda el Estado
van a políticas clientelares, que lo único que hacen es mantener a la gente en la pobreza o la indigencia, no hay un progreso de superación. Es ahí la diferencia. A ver, si hay evasión impositiva, bueno, el Estado tiene que aumentar los controles a los efectos de que esa práctica se deje de dar y combatir el negreo, lo que es la evasión y todo lo que plantea Rodolfo. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo. Inclusive cuando estuve en mi anterior mandato defendí la 125. Entonces uno es coherente a lo largo de la historia. Ahora bien, nosotros no achacamos el hecho de que una persona le vaya bien o tenga dinero. No hacemos de eso, no creemos que sea un delito que le vaya bien a la gente. Muy por el contrario, si le va bien, bienvenido sea. Claro, pero acá... dentro del marco de lo que tiene que ver. Y bueno, cada cual, acorde a sus ingresos, acorde a su producción, debe tributar. Claro, Darío, me parece que el planteo esencial es que no hay gente que esté en contra de que a la gente que le va bien le vaya bien, sino que hay mucha gente, claro, sino que mucha gente le va mal, el 52% de pobreza, pero porque no hay políticas públicas a mediano y largo plazo que formen, capaciten a la gente. Lo único, la gran mayoría de los recursos que recauda el Estado argentino y del Estado provincial en parte van a obra pública y la otra parte van a todos planes de emergencia, o una beca, o una asignación o demás, pero no hay una política pública de formación, no hay una política pública de capacitación, de entrega de herramientas, no hay una política pública de lo que tenga que ver con un aporte del Estado a los efectos de que la carga en contribuciones y aportes para el que genera empleo sea más liviana, no hay una política pública de segmentación de los valores energéticos, para de alguna manera incentivar a que todas estas personas que hoy necesitan de una asistencia, un programa estatal para que no tenga hambre, puedan insertarse en el mercado laboral. Todo hoy es, bueno, esta parte va a obra pública y la otra parte de los recursos va a un plan social que como contraprestación vos lo ves todos los días en la Plaza España a las 9 de la mañana tomando asistencia. Porque es Rodolfo, así, y hay que decirlo. A ver, ¿qué piensa a propósito de lo que dice el diputado Darío Basilea? Bueno, son muchas cosas. Yo creo que el criterio impositivo de la Argentina y del Chaco hay que cambiar. En la primera sesión que tuve como diputado planteé ese tema, se sacó una resolución, se iba a cambiar la ley impositiva, siguiendo un criterio que muchas veces se defiende a países de Europa, por ejemplo, pero tienen el criterio de mayor capacidad de pago. Así tiene que ser, no es lo mismo, que se habla de la gente. ¿Qué es la gente? Una cosa es una pyme, una empresa nacional, y otra cosa son los monopolios extranjeros. Entonces, ¿cómo hacen los monopolios extranjeros o los grandes grupos económicos que además están subsidiados por el Estado? Precisamente, son monopolios y están subsidiados por el Estado, como la de la energía. Entonces, es falso que la plata se va centralmente a la ayuda social. En el presupuesto, el aporte principal al presupuesto es el IVA, que lo pagan todo por igual. Un indigente que compra un paquete de yerba y un millonario que desde ya comprará una yerba de otra marca, pero paga el 21%. Y es el 22% de la contribución, ese impuesto, al presupuesto nacional. Por lo tanto, hay un criterio equivocado donde tienen que tributar más los que más acumulan. Y en eso, por ejemplo, está en discusión hoy con el tema de la soja. Soja que expulsa del campo a los verdaderos pequeños y medianos productores que trabajan ellos y su familia, y donde hay un desierto verde, donde de 300 pasa a 600 por la guerra de la invasión rusa a Ucrania, y quieren seguir acumulando, pero eso tiene que ver con factores externos, no con problemas de que han sido más productivos esos sectores. Entonces el Estado tiene el derecho a sacar una ley, algunos podrán estar de acuerdo y otros no, y ahí se verá qué intereses defienden, de que esa super ganancia que tienen producto de una guerra tengan que ir destinados a resolver los problemas del desarrollo productivo de la Argentina, precisamente de las pymes, precisamente de la industria nacional, cosa que no ocurre.
Entonces, por ejemplo, el impuesto a la fortuna era el 0,02% de la población de la Argentina. No estamos hablando de la gente, estamos hablando de una absoluta minoría, Y hay que cambiar el criterio impositivo en la provincia. En principio hay que dar un gran debate nacional para que se cambie eso, pero además tenemos que tener el control de lo que es el manejo de nuestra riqueza. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no manejamos el Paraná, y en esos puertos hay una evasión impositiva porque hay banderas extranjeras, y sobre una declaración jurada se dice qué es lo que se exporta, y se dice como máximo un 2/3 de lo que realmente se exporta, y además abajo de eso que se exporta no se sabe qué es lo que llevan, entonces tenemos un problema muy serio de falta de dinero en la Argentina. Entonces, ¿quiénes son los que hacen eso? Estos sectores poderosos, los que hay que tomar medidas para dar respuestas al pueblo. Ahora, se dice, por ejemplo, que si se imprime el billete para subsidio y principalmente para las asistencias sociales, y que entonces la producción, la emisión produce inflación. Eso depende a dónde esté destinado, porque si se imprime para pagar la deuda, los intereses o la deuda que en la mayoría es fraudulenta, si es para los subsidios para grandes empresas como por ejemplo la de energía, entonces produce déficit. Pero si esa emisión va a la producción, dando créditos blandos a las pymes, a la industria nacional y al desarrollo productivo de los pequeños y medianos campesinos, eso se transforma en mayor riqueza. Y si la riqueza corresponde a la cantidad de dinero que está impreso, entonces no hay inflación. Entonces hay inflación porque está destinado a sectores especulativos, a sectores poderosos que requieren de estos subsidios, y se usa el argumento, y que se ha generalizado, no solo en los sectores más liberales y de derecha, sino en algunos sectores que no lo son, o por lo menos dicen no serlo, que plantean esto. Y junto con esto, plantean otra cosa, y se parecen más a Frondizi que a Perón, la necesidad de las inversiones extranjeras, como si nosotros no hubiéramos desarrollado la industria nacional y no fuera imprescindible, y sin necesidad de que vengan inversiones extranjeras que se llevan la riqueza y se la llevan a los dólares afuera. También es parte de la impresión que se hace para poder cambiarlo por dólares y que las empresas se lo remitan a sus casas centrales. Y desarrollemos la industria nacional y queremos fuente de trabajo, y ahora, por ejemplo, se han recuperado los ferrocarriles. ¿Cómo se va a poner en marcha eso? ¿Cómo se va a poner en marcha los astilleros para que tengamos la flota mercante que hemos perdido absolutamente? Hasta la última barcaza que teníamos pasó a ser con bandera paraguaya. Bueno, hay que discutir qué producción hay que desarrollar en la Argentina. Bueno, esta es una discusión profunda. Está dado dentro del Frente de Todos, se vio quienes votaron a favor del acuerdo y quienes no. Nosotros nos mantenemos dentro del Frente porque hay sectores que han dicho que no, y se está discutiendo el rumbo. Bueno, al mismo tiempo nosotros no hemos sido vicegobernadores de la provincia, así que podemos decir que en todo caso hemos estado junto a las necesidades, y desde ahí hemos hecho propuestas, y desde ahí hemos luchado por las necesidades populares, y tenemos un programa como este que defiende lo nacional, la industria nacional, y una cosa equitativa en el aporte impositivo. Y la carga impositiva que hay principalmente la paga el pueblo con el IVA. Darío y Rodolfo, tengo que ir a la última pausa. Si me aguardan en línea, seguimos un ratito más con este interesante debate. Y queda un interrogante que me lo planteaba un oyente, un lector también de las redes sociales, Rafael Yurkevich, y que se preguntaba algo y que después de la pausa lo charlamos, si les parece. O lo seguimos ahora. Me planteaba Darío y Rodolfo, para los que recién se están enganchando con la radio, les comento que estamos hablando con el diputado Rodolfo Schwartz y con el diputado Darío Basilevsky Ivanov en relación al tema de los piquetes y las protestas sociales. Y Rodolfo Yurkevich preguntaba por las redes sociales por qué en Corrientes, en Formosa, en Misiones inclusive, que tienen más o menos la misma situación socioeconómica que la provincia de Chaco, no hay el grado de protesta social que sí tiene la provincia de Chaco. ¿Darío? Porque hay conducción política y decisión política. Así de corto y de sencillo. Si nosotros tenemos un sinfín de políticas públicas tendientes a avanzar y pretender resolver ese tipo de reclamos, mínimamente exigimos del gobierno que haga respetar la ley. Vos cruzás el puente Chaco-Corrientes y no tenés este tipo de piquetes y cortes. Tiene que ver justamente porque hay respeto a la Constitución, respeto a la ley,
Y eso no implica que no se permita a la gente manifestarse, organizarse, pelear por sus derechos. Entonces, acá nosotros ya lo hemos dicho un sinfín de oportunidades, inclusive cuando fui presidente de la Comisión de Legislación, Justicia y Seguridad, que se debatía los protocolos de intervención o protocolos antipiquetes. Hemos sido claros, está todo legislado, está todo normado. Acá lo que falta es decisión política, que en algún momento el gobernador pareció pretender llevarlo adelante cuando lo puso al ex comisario, policía retirado. La verdad no sé la situación de Olivelo, creo que es el apellido, y después dejó sin efecto esa designación y ese tipo de cuestiones. Pero acá pasa por la falta de decisión política, no solamente en Corrientes, Formosa, o es en Córdoba, en otras provincias de la República Argentina que no se dan de la manera que se dan en la provincia del Chaco, llevando a una situación totalmente anárquica, que no solamente tiene que ver con el Centro de Resistencia, tiene que ver con instituciones, hasta el mismo Poder Judicial. Hace una semana estuvo 14 horas privada de su libertad la jueza de una localidad acá del interior. Entonces, cuando habla Darío, el coraje y decisión política de llevar adelante el cumplimiento de la ley, esto se va generando, porque fue un monstruo que lo fueron oxigenando y generando, que hoy ya no pueden controlar porque no tienen decisión política de hacerlo. Ajá. Cuando faltan decisión política, en este caso de Rodolfo, ¿cree que la decisión política pasa por la represión, por los palos, por...? No. A ver, primero y principal, y eso un poco tiene que ver el proyecto que uno en pocos días va a mandar a la legislatura para que se genere el debate. Primero y principal, hay muchas de las gentes y de las personas que están en los piquetes que te manifiestan: mira, yo voy porque me exigen y si no me cortan. Entonces, primero y principal, el Estado debe garantizarle a esa gente que ningún puntero, dirigente o partido le va a cortar la asistencia que necesita la gente porque está sufriendo hambre. Ahora bien, el Estado también debe exigirle a esa gente, como le garantiza la prestación por un tiempo, dos cosas. Primero, que si es beneficiaria, no, como contraprestación, no sea un delito cortando calles. Garantizarle que ningún puntero le va a sacar ello. Y segundo, que esa ayuda que hoy recibe, que es ínfima, se vea como contraprestación de la persona en su formación profesional, en su formación en educación, a los efectos de que en el mediano y largo plazo pueda valerse a sí mismo y convertir esos planes, ya sea en herramientas de trabajo, ya sea en conversión de la partida de planes en subsidio, aporte y contribuciones para inserción en el mercado laboral, y o bien para la erradicación de su propia pyme, a los efectos de que acá 4 o 10 años esa gente ya no dependa del plan ni del puntero de turno que le toma asistencia todas las mañanas en la Plaza España, sino que dependa de su trabajo. ¿Rodolfo? Sí, varias cosas, como en todas las entradas. Primero, soy autor de la ley que se aprobó por unanimidad en el periodo anterior de emergencia habitacional y laboral, que tenía los objetivos que acá se plantean, de dar respuesta, de capacitación y de todo lo demás. Segundo, es falso que no existen las bajas, no se pueden dar de baja a los planes. Por lo tanto, ¿qué hará en distintas organizaciones? No lo sé. Es como yo decir, bueno, mira, todos los diputados o los diputados en realidad se levantan de la banca y desaparecen hasta que reciben un llamado telefónico y a partir de ahí se vuelven a sentar para dar quórum o aprobar determinado proyecto de ley. Bueno, yo no diría que todos los diputados hacen eso, pero que hacen eso, hacen eso. Entonces, algunos lo hacen y otros no lo hacen. Algunos tienen valor de venta o de alquiler y otros no se venden, no se compran ni se alquilan. Entonces, yo veo que acá se vuelve a insistir como si el problema de la Argentina fuera la pobreza, cuando la línea de pobreza está en 82.000 pesos y la indigencia está en 41.000 pesos.
y un plan es 16.500 pesos, en el mejor de los casos. Es una cosa deplorable. Cuando estamos diciendo que se produce para 400 millones y han ganado plata como nunca los sectores que están en esa producción y que tienen el monopolio de la riqueza y son extranjeros. Esa es la discusión que tenemos que tener en la Argentina. Esa es la causa de los problemas que tenemos y de la falta de desarrollo independiente, de falta de trabajo de la industria, de falta de trabajo en el campo. Si lo que uno ve es que crecen los desiertos verdes, no un solo campesino, y no tenemos menos del 10% de población rural, quiere decir que acá nadie cuestiona este tipo de producción agroexportadora, y encima los porotos de soja, así como salen, se lo exportan a China principalmente. Y ahora viene el tema del litio. El litio en bolsa, en vez de que sean, por ejemplo, baterías para celulares o un convenio con Bolivia para poder tener un motor eléctrico a batería, como desarrollaron los bolivianos. Entonces seguimos siendo un país agroexportador, como fue la lucha que tuvieron los Moreno, los Belgrano, los San Martín en los inicios de la formación de nuestra Argentina. Bueno, hay algunos que son defensores de la idea de Saavedra. Bueno, otros somos la de Moreno, San Martín y Belgrano y Castelli. Creemos que para que haya un desarrollo independiente y no haya pobreza y haya felicidad para nuestro pueblo, tiene que meterse y hay que animarse. Y yo en esto coincido con el concepto que dice Darío. Dice, falta decisión política. ¿El asunto para qué? ¿Para qué decisión política? ¿Para dar palos como se dio en una de las represiones más grandes que se hayan hecho en el Chaco en el 2014? O para ser firmes con los poderosos que describí acá sucintamente y rápidamente, que se quedan con el producto del esfuerzo de los argentinos y se los llevan encima para afuera. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Entonces eso es lo que está en discusión de fondo. Ahora, si me dicen que molesta, y más bien que molesta. Yo vengo y trato de pasar y no puedo pasar, pero no puedo pasar a veces porque hay un bache o porque hay una movilización donde a lo mejor llevan una virgen y tiene 10 cuadras. O a lo mejor el día de la tradición hay 25 cuadras de caballos que vienen marchando. Y lo hacen para un festejo. Bueno, acá hay una necesidad imperiosa y además es falso que sea delito, porque no se impide que se transite, porque uno puede dar la vuelta a la manzana. Entonces, que molesta eso más vale, le molesta a uno, le molesta a los chicos que van a la escuela, le molesta a todo el mundo, pero tiene que molestar más la pobreza y la indigencia, y que encima los poderosos se la llevan con pala, y acá estamos hablando hace media hora y sobre eso se mira como distraído. Ajá. Darío siente que por ahí molesta más un corte de calle que no tanto el tema de la pobreza y la indigencia. Todo molesta, Miguel. A ver, porque la pobreza, indigencia y los consumos problemáticos, adicciones, lleva a otro tipo de actividades delictuales. Todo molesta y todo es responsabilidad del Estado de abordarlo y tratar de solucionarlo. Ahora bien, estamos hace media hora hablando de sacarle y seguir sacándole plata a los trabajadores en un país en donde la carga impositiva debe ser de las mayores de todo el mundo, que no es poca cosa, y acá la discusión no debe seguir siendo qué más le podemos sacar a la gente que labura, a la gente que aporta, sino a dónde volcamos los recursos y qué tipo de políticas públicas llevamos adelante con esos recursos. Esa es la discusión que debe darse. Venimos hace 30 años probando con la misma receta. En algún momento debemos parar la mano, dejar de pensar como única idea de seguir sacándole plata en impuestos a la gente que aporta, que trabaja y solventa todo este tipo de prácticas y planes, y decirle, bueno, va a seguir de alguna manera la asistencia para salir de la pobreza, la indigencia, sin duda, pero también convertir ese tipo de asistencialismo en formación, capacitación para que el día de mañana pueda generarse. Y yo no me voy muy lejos con los ojeros pampeanos, bonaerenses que decía Rodolfo. Acá en la provincia del Chaco no hay de alguna manera políticas públicas o un acompañamiento a nuestros productores en el interior. Hace un año están con cautelares que no permiten trabajar la tierra a nuestros productores. ¿Qué hacen? Tienen que regalar la tierra a productores que vienen de la pampa húmeda con un montón de dinero. Vienen con 2 topadoras Caterpillar de 20 con una cadena en el medio y después arreglan la multa.
Entonces, tampoco hay de alguna manera ese acompañamiento, porque una realidad es la pampa húmeda y los productores de la pampa húmeda, y otra es la de los productores y el campo de nuestro Chaco. Rodolfo. En algunos casos sí, son grandes productores sin duda, pero en otros y en la gran mayoría son pequeños productores de entre 100, 150, 200 hectáreas, y ni que hablar de los ganaderos que sufren eso y lo que es la seca. Entonces, allí es donde también hay que prestar atención, buscar de alguna manera políticas públicas que tengan que ver con ayudar, porque a esa gente, si le va bien, es dinero, divisa y trabajo que se queda en el Chaco. Y hoy, muy por el contrario, vemos que eso no sucede. Ajá. ¿Rodolfo? Sí, yo creo que lamento. Darío ha tergiversado el debate. Dice que yo estoy planteando sacarle más plata a los trabajadores. Absolutamente todo lo contrario. Yo creo, por ejemplo, el impuesto a la ganancia de los trabajadores hay que sacárselo porque el salario no es ganancia. Y estoy diciendo que tenemos que hacer una reforma impositiva en la Cámara de Diputados, y en ese caso lo invito a Darío a discutir, y si está de acuerdo, a que hay que aplicarle un impuesto diferencial en función a la riqueza y capacidad de producción de cada uno, y que no puede ser igualitario, tiene que ser proporcional. Entonces hay que rebajar la carga impositiva a los sectores de las pymes, de los pequeños y medianos campesinos, de incentivarlo al contrario con créditos blandos, y de la carga impositiva ponérsela a esos sectores minoritarios. Entonces yo no digo, o sea, si Darío dice eso, está manipulando el debate. Yo no dije absolutamente, todo lo contrario dije. Entonces, en todo caso lo invito, si está de acuerdo, que discutamos una ley y que presentemos que nosotros, por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural. ¿Puede decir Darío cuánto se paga por hectárea el impuesto inmobiliario rural en el Chaco? Sí, pero eso, a ver, eso es... Hacela corta, Darío, no la hagas larga. Sí, a ver, es un impuesto que se paga por hectárea, o sea, no es por hectárea y anual. ¿Pero cuánto se paga, Darío? Se paga más. ¿Cuánto se paga? Sí, depende de las hectáreas que tenga y depende... Pero promedio, ¿cuánto sería por hectárea, por año? Menos de la... Depende de las hectáreas que tenga. Acá el problema no puede ser... Escúchame, Darío, disculpa. Vamos a hacerlo corto, Darío. Por eso, pero déjame que te conteste. Bueno, pero vos decime cuánto es. Esa es la pregunta. Vos me decís, vamos a crear un nuevo impuesto. Diferencia, está tergiversando, Darío, está tergiversando. Dije modificar la ley impositiva, no dije un nuevo impuesto. No dije, la misma teta no, Darío. La misma teta, la de los poderosos, la que no te estás animando a decir que sí. Porque yo no estoy diciendo lo mismo. Bueno, estamos de acuerdo entonces, por ejemplo, a ver el impuesto inmobiliario rural, se paga por hectárea por año el valor de media Coca-Cola. ¿Te parece a vos? Ahí tiene que ser diferencial. Los pequeños y medianos productores no tendrían que ni pagar ese impuesto, pero los grandes tenemos que ver. Somos autores de un proyecto de ley que bueno, nosotros también somos autores. Sentémonos y veámonos. Entonces, ahora, la diferencia tiene que ver en dónde volcamos los recursos. Bueno, ustedes quieren que los recursos vayan todos a planes. ¿Quién dijo eso? No, mentira, otra vez está manipulando la discusión. ¿Quién dijo eso? Absolutamente, dije el desarrollo de las pymes. No, Darío. Dije el desarrollo de las pymes, de la industria nacional y los pequeños y medianos productores. La semana que viene, por ejemplo, va a entrar un proyecto de ley del bloque Frente Integral que tiene que ver con la creación de un fondo ganadero a los efectos de que el 25% del impuesto inmobiliario rural vaya destinado a un fondo para asistencia y créditos blandos y subsidios para pequeños productores. Espero que nos acompañen. Bueno, pero eso es una miseria lo que se corre. Te estoy diciendo medio... El otro porcentaje está destinado al Instituto de Agricultura Familiar. ¿Estás de acuerdo que se cambie el criterio y que sea diferencial y no puede ser que se esté pagando lo que se está pagando el impuesto inmobiliario rural? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Estamos de acuerdo en que la gente que no tiene capacidad crediticia, la gente que no tenga la forma de progresar e invertir en el campo tenga una tarifa subsidiada, sin duda. Ahora, acá lo que hay que, primero y principal, es basta
de aumentar y crear nuevos impuestos. No. La misma Nuevo impuesto no. Discutir a dónde volcamos. Nuevo impuesto no, diferente impuesto. Diferente, diferencial, cambiar la ley impositiva. Con otro nombre lo que querés es aumentar los impuestos y la gente... No, pero la República Argentina los impuestos, pero no para la mayoría del pueblo. Grandes de todo el mundo. No, eso es falso. Acá ¿No tenemos en la Argentina la mayor carga tributaria del mundo? La mayor carga tributaria de la Argentina la paga el pueblo con el 21% del IVA. Y sí, el más indigente, pero la gente, no diga, Darío, la gente en el campo... Acá no hay un pueblo que... Darío, somos todos argentinos. No, todo argentino, pero en el campo no es el campo, están los terratenientes que arriendan al 40%, están pequeños y medianos productores... La gran mayoría son pequeñas productoras. Bueno, y cobrámosle esos 5, ¿está de acuerdo en cobrarle esos 5? ¿Está de acuerdo con cobrarle a esos 5 que vos decís? ¿Un impuesto diferencial? Pero por supuesto. Bueno, está bien, entonces podemos hacer... Más trabajás, más producís, más impuestos, pero lo que no estamos de acuerdo es en seguir aumentando y creando nuevos impuestos. Pero no, impuestos no, yo te digo... ¿Dónde nosotros direccionamos lo que se recauda? Y segundo, ver la posibilidad de ir bajando con promociones impositivas y fiscales para que la gente venga e invierta. Ahora, si vos como receta vas a tener ampliación de impuestos, creación de nuevos impuestos, ¿y quién va a venir a invertir? Bueno, van a venir a invertir los mismos que vienen, los cordobeses, los santafesinos que vienen con sus caterpillars, tumban todos los montes, pagan la multa porque a ellos les sobra, y se llevan todas las hojas y los réditos de las hojas a otro lado. Y nosotros, los productores del Chaco, no podemos ni siquiera limpiar hagámosla corta. Yo te digo, si esos 5 que vos decís, que son un poquito más, ponele 25. Bueno, estamos de acuerdo en que tiene que pesar. Pero yo te digo, porque tenemos un estudio y un proyecto realizado para presentarlo en la Cámara. Entonces, que sea diferencial, que no se aumente. En el caso del impuesto inmobiliario rural, pero sí a los grandes que tienen miles de hectáreas y que encima cobran un arriendo de hasta el 40%. Eso es lo que digo. Y no digo poner más impuestos, digo reducir la cantidad de impuestos con un criterio diferente que pague más el que más tiene, que son los que tienen los países de Europa, que se ponen como un ejemplo donde si se tienen menos impuestos... O sea, no querés aumentar impuestos, pero sí que pague más. O sea, sí, no quieren importar... pague más. Exacto, pero una minoría que pague más, no aumentar los impuestos cobrándole más impuestos a todo el pueblo en su conjunto. Digo que una minoría que es la que usufructúa las mayores ganancias y que encima después hace ahí el tema de la evasión y después está el tema de la fuga. Y los dólares que se los quieren llevar afuera, para los cuales imprimen billetes para cambiar los dólares y dárselo para que se los lleven afuera. Entonces, acá hay un problema profundo. Ahora, nosotros en este caso puntual tenemos un proyecto también elaborado, bueno, discutámoslo, si estamos de acuerdo que esos 25 tengan un impuesto inmobiliario rural que sea superior y en función a la capacidad y a lo que están ganando, bueno, puede ser que coincidamos, entonces vamos a tener una nueva audiencia, una nueva reunión acá con Roberto y vamos a anunciar que presentamos un proyecto donde tiene más justicia que los proyectos actuales que hay como la ley impositiva de la provincia. Sí, a ver, más allá, en ampliación, aumento o creación de nuevos impuestos no vamos a estar nunca de acuerdo, pero acá la discusión tiene que ser otra. La discusión tiene que ser generar las condiciones para que el que viene a invertir en la provincia o el chaqueño que invierta o que quiera progresar en la provincia vea acompañamiento estatal a los efectos de su progreso, y segundo, que vea que lo que tributa se vea reflejado justamente en mejores condiciones de calidad de vida. Ahora, mientras en la provincia del Chaco el productor, el empresario, el trabajador vea de que todo lo que tributa en los distintos impuestos que tenemos se vea reflejado en las políticas públicas clientelares que hoy vivimos, y difícilmente generemos las condiciones para que se siga invirtiendo en la provincia. Entonces, esa discusión también tiene que ir de la mano. ¿Qué y dónde direccionamos el dinero que recauda? Insisto, la carga tributaria que tiene todo aquel que quiera llevar adelante una pyme, una producción, una empresa, es agobiante. Entonces, más que seguir pensando y en seguir sacándole más aportes, contribuciones, impuestos a la gente, empecemos a ver qué hacemos y dónde direccionamos
el dinero que hoy ya tiene el Estado, que es mucho. Ajá. Darío, ¿sabe qué? Recién hablábamos con Víctor Reichenborg, que es un productor rural que está en Buenos Aires, justamente sí, sumándose al tractorazo, y él también dijo algo parecido, ¿no?, en relación al tema de la presión fiscal, que es la más alta del mundo en nuestro país. Sin embargo, yo le decía a Vito que esto no es así, porque leyendo una página chequeado.com, que nadie puede tildar que sea acá ni del gobierno nacional, dice que Argentina, por ejemplo, no tiene la mayor presión fiscal en el mundo, sino que, por ejemplo, ni siquiera en Sudamérica, que lo tiene Brasil. ¿Por qué permanentemente se cae en ese argumento de que tenemos la mayor presión fiscal, pero sin embargo eso no es de esa forma, no es de esa manera? Y en relación a lo que marcaba... No estoy de ninguna manera de acuerdo. Ajá. Estamos dentro de uno de los países con mayor presión tributaria del mundo, pero mire, eso sin duda. Argentina tiene el 29,9%. Tener un empleado en blanco hoy te representa el 60% del sueldo que se va al Estado. Mira, el 29,9% es la presión fiscal que tiene nuestro país según chequeado. Brasil tiene el 35,1%, pero si se quiere, la comparación que se hace de con... lo que pagamos los servicios. No habla de la presión fiscal, que tanto usted como Vito lo mencionaron, y en los países europeos esa presión fiscal es mucho más alta todavía que en nuestro país. Pero sin embargo se machaca, ¿no?, todo el tiempo con eso de la presión fiscal, que es la mayor. Perfecto, pero si vos tenés una presión fiscal, de ponerle el porcentaje que da, pero después el Estado tiene políticas públicas que te subsidien el transporte, que te subsidien la energía, que te subsidien cargas patronales, que te subsidien un montón de incentivos para que vos de alguna manera puedas progresar, generar trabajo, es otra la discusión. Claro, pero existe eso, diputado. Diciendo, Roberto, existen los subsidios. Es lo que yo te estoy diciendo, es lo que te estoy diciendo yo. Acá lo único que se debate por algunos sectores es crearle un nuevo impuesto o aumentarle el ya existente al trabajador, a la empresa, al empresario, a la pyme, al campo. Y no se discute lo que realmente nosotros planteamos como discusión, que tiene que ver a dónde y qué hacemos con esos recursos. ¿Me explico? Entonces, sí, no, queda claro. Pero acá hay una coincidencia, diputado. Hay una mínima política pública que tienda a ayudarle, a facilitarle las cosas a la gente que quiere invertir, que quiere progresar, que quiere generar empleo, y la gran mayoría va a clientelismo político, como lo vemos, y difícilmente vos tengas a el empresario, al campo, al que fuere, con un nivel financiero, económico, social, que lo incentive a seguir invirtiendo en territorio. Sí, yo quiero insistir ante la insistencia de Darío de querer dejarme como que digo otras cosas. Yo creo que... yo estoy hablando en general no, yo estoy hablando con vos, estamos teniendo un debate entre los dos, y yo estoy planteando que acá hay que desarrollar la industria nacional, que hay que desarrollar las pymes, que acá nosotros podemos producir autos nacionales como hicimos en su momento, tractores nacionales como hicimos en su momento, aviones como hicimos en su momento, flota mercante como hicimos en su momento. Bien, entonces eso es lo que estoy planteando, un desarrollo independiente de toda potencia imperialista, de los yanquis ingleses, que es el predominante, pero también de los chinos y de los rusos que quieren meterse y entrar en la Argentina, y la ruta de la seda tiene que ver con eso, y en todo caso lo hacemos en otro programa, el debate. Nosotros queremos cambiar queremos dejar de ser perro, no queremos cambiar de collar. Entonces hay que desarrollar la industria nacional con todo, y los pequeños y medianos productores en el campo. Yo acá, para cerrar, termino una cosa. Acá se habla, viste, de las castas, hay que terminar las castas, y entonces parecen los, ¿cómo se llama?, los rebeldes. Mira, acá hay que terminar las castas de los terratenientes, históricamente, un 2% tiene el 50% de la tierra. Hay que terminar con la casta del capital financiero, que está en la bicicleta financiera y se lo lleva para afuera. Hay que terminar con la casta de los monopolios formadores de precios, de los monopolios en la justicia, que hace y deshace lo que quiere, y el monopolio de los medios de comunicación. Después están los políticos que representan a uno u otro sectores de estas castas, y serán parte de la casta de los políticos que tanto se dice, algunos de los que usan esta palabra, que están sostenidos, ahora apareció públicamente, por algunos de los que estas castas que describí anteriormente.
Entonces, el asunto, si nos ponemos de acuerdo que estas son las castas culpables de la situación de la Argentina, y ahí hay que nosotros tenemos que aplicar, porque de un lado tiene que salir la plata, que esos sectores sean lo que salga la plata para el desarrollo de la industria nacional autónoma e independiente. Como decía nuestro patriota de la independencia, ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo para el desarrollo de la Argentina y la felicidad de nuestro pueblo. Darío, lo último, el cierre. Sí, te decía, a ver, compartimos con Rodolfo en la situación, en el análisis de lo que es la realidad, inclusive con la idea de que la industria nacional sea fortalecida, que el productor, el empresario, el trabajador argentino sea fortalecido. Entonces, acá lo que planteamos es que no hay políticas públicas en ese sentido, y eso es lo que queremos que se lleve adelante, pero no a partir de seguir creando más impuestos, aumentando ya existentes, y con esto no digo que Rodolfo plantee eso, estoy planteando como idea. Acá lo que hay que hacer es tomar la decisión política, hacer lo que haya que hacer a los efectos de que empezar a diseñar políticas públicas con lo que ya recauda el Estado, a los efectos de que eso se vaya a ir generando. Ahora, si vos como receta le decís, bueno, nosotros queremos fomentar la industria nacional a partir de creación de más impuestos, vos tenés que generar la coyuntura fiscal, social, financiera, económica, a los efectos de que el trabajador, el empresario y demás, de alguna manera vean que las condiciones son favorables. Ahora, si vos tenés las condiciones actuales, financieras, inflación, inestabilidad social, conflicto social, anarquía institucional, y difícilmente venga acá, ya sea un chaqueño o sea alguien de otra provincia, a invertir, porque las condiciones acá no vienen a hacer beneficencia ni un empresario, ni chaqueño, ni extranjero, ni de otra provincia. No vienen a hacer beneficencia, evalúan un mercado para invertir su dinero a los efectos de que le signifique ganancia. Nadie viene a hacer beneficencia en esto, ya sea pequeño o sea grande. Entonces, si nosotros, con políticas públicas que dejen de tener como única receta ampliar, aumentar o crear nuevos impuestos y volcando a lo que tiene que ver con promociones impositivas, fiscales, acompañamiento a todos ellos, difícilmente podamos convencer e incentivar a la gente que invierta, ni siquiera que se forme. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Qué hacemos con lo que hoy ya recauda el Estado? Por ahí pasa la discusión. Darío, gracias por la deferencia y cierra ahora Rodolfo. Sí, yo creo que en lo que recauda el Estado, esa es otra discusión. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ir plata, miles de millones de dólares, a pagar un fraude reconocido públicamente? Darío, entiendo que es abogado. Públicamente reconoció un presidente que violó la Constitución para precisamente entrar en ese fraude. El Fondo Monetario violó los estatutos del propio fondo. El mismo fondo está diciendo hoy que hay que cobrarle la grande fortuna porque se da cuenta que la olla a presión no va a aguantar mucho tiempo más en estas condiciones. Entonces, si el dinero que está recaudado no va, por ejemplo, a eso, o a subsidiar a las empresas de energía, que son grandes monopolios de poder en la Argentina, bueno, puede ser que alcance más para incentivar todo lo que estamos hablando. Además, eso tiene que pagar diferencialmente lo que corresponde, precisamente para incentivar el desarrollo. Pero es tu gobierno el que está llevando adelante esa ¿Cómo? ¿Es el gobierno de Rodolfo el que está llevando adelante? No, el gobierno de Rodolfo no. Es el gobierno de Alberto Fernández. Parte del Frente de Todos. Yo soy parte del Frente de Todos y tengo un debate. Por ejemplo, nosotros votamos en contra del diputado nacional Juan Carlos Alderete y la compañera Verónica Caliba de Salta votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Hay un debate claro dentro del Frente de Todos. Político que hoy sí, que estamos en debate para cambiar el rumbo del gobierno porque va por un rumbo que es equivocado. Y vos sabés que tenemos independencia en la Cámara para votar lo que nos parece adecuado a favor del pueblo o no, y no necesariamente coincidimos. No lo discuto, pero son parte de un frente político que... Sí, que tenemos debate, y pero estamos en contra de esa política. Estamos en contra de esa política y la debatimos dentro del frente. Y si el Frente como bloque en su conjunto hubiera votado el apoyo en Cámara de Diputados y Senadores al acuerdo con el Fondo Monetario, es probable que no hubiéramos ido. Pero al haber un tercio en diputados y la mitad casi de senadores que están en contra, estamos discutiendo el cambio de rumbo necesario de este gobierno para favorecer las necesidades populares y nacionales.
La verdad que da para largo y gracias a ambos por la diferencia de prestarse a un debate que por ahí no es usual, pero como es sábado y no hay la urgencia informativa que muchas veces trae los días de semana, nos propusimos hacer un debate y que seguramente diputado Darío, diputado Rodolfo no va a ser el último. Y ojalá que esto sirva como plataforma para acordar algún tipo de proyectos en común para beneficio de la sociedad, ¿no? Sin duda, el debate es productivo siempre, aparte, más allá de las diferencias, creo yo se dan el marco con respeto, que es importante. Así que nosotros, en particular, a disposición cuando gusten para plantear ideas, debatir, tomar lo que sirva y ojalá que los demás tomen lo que nosotros podemos proponer que sirva. Y es la manera, es la manera. Bien, Darío, abrazo grande y gracias por la comunicación. No, gracias a vos, saludos a Rodolfo, a todo el equipo de la radio y por supuesto a la audiencia. Saludos, Darío. Rodolfo, gracias por prestarse al debate. No, al contrario, a vos. Siempre son buenos tus programas. Bien, muchísimas gracias. Y no es una chupada de media. No, lo sé. Siempre lo marca Rodolfo en relación a eso y es muy elogioso, ¿no? Para con el programa. Nos despedimos. Será hasta el próximo sábado, en donde, como cada día de esta jornada, como cada sábado de 10 a 12, volveremos a meter por Radio Independencia el dedo en la llaga. Hasta el próximo sábado. El lado entretenido.